Muy bien. Bueno, y lo contábamos en el bloque anterior acerca de este proyecto que se llama Historias de Familia, que se da en el taller de producción en lenguajes en el Colegio Aires del Cerro. Y para eso invitamos a la profesora Virginia Imitián, junto a una alumna de las que participa de este proyecto, María Clara Lauría. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bienvenidas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Gracias Bueno, por acercarse. Vamos a arrancar con la profe. A ver, Virginia, contanos cuándo nace este lindo proyecto. Bueno, el proyecto Historias de Familias nace en el año 2019, así que ya este es el tercer año porque, bueno, en pandemia lo suspendimos, vieron lo que eran las clases virtuales, era como un poco más complicado, pero está entre nosotros hace al menos 3 años. Esta es la tercera camada de chicos que se pone a buscar una historia de esas que se cuentan en la mesa, después del almuerzo de los domingos, ese tío ilustre, ese abuelo que vino en barco. Y bueno, tratamos de encontrar historias que se contaron mucho en nuestras familias y que creemos que pueden valer la pena para que otro las escuche también. Ajá. Bueno, imagino que a partir de allí habrá una producción, un material glorioso y vasto, ¿no? Porque cada familia tiene muchas historias, no solo una. Sí, es acercarse a esos documentos, a las fuentes más cercanas posibles de ese acontecimiento, poder reconstruirlas. Tratamos de primero, bueno, encontrar la historia, porque hay muchas y uno también las tiene desdibujadas. Parece que no, porque se contaron mucho, pero cuando uno las escribe por primera vez, lo primero que encuentra es que había como puntos oscuros que no conocía, que tal vez no son precisos. Entonces ahí es que empezamos con todo el trabajo de reportería, de tratar de encontrar a las fuentes más cercanas, de buscar documentos, o ese recorte del diario que quedó guardado, o esa carpeta, o esa foto. Y si está la persona que es protagonista de la historia viva, por supuesto, el trabajo de entrevista con esa persona para que ayude a contarla, por supuesto, desde el punto de vista del alumno, del chico que está en la escuela, contando esa historia, pero poder tener ese apego porque está contada en un formato literario. Claro, ¿no? ¿En cuánto tiene que quedar compactada para que después la podamos ver en el diario del domingo impresa? Bueno, ¿cómo se hace eso? Sí, bueno, en realidad no le ponemos tanto el acento a la cantidad de palabras, aunque nos dieron un marco, pero siempre jugamos con el tema, bueno, más fotos, menos fotos, pero darles primero esa libertad a ellos de escribir. Son 900 palabras, si no me equivoco, en las que debería no pasarse de ahí, pero en realidad es encontrar y después como pensar también de qué manera, con qué estructura la quiero contar, con qué personaje me voy a quedar, desde qué lugar la voy a contar. Y entonces ahí aparecen muchos abuelos, aparecen personajes vinculados al deporte, maestros, bueno, distintas profesiones o de personas así célebres, digamos, en cada familia que se quiere recuperar, ¿no? Claro, y que marcaron seguramente esa familia. En tu caso, María Clara, bueno, contanos por dónde viene la historia, con qué te encontraste, cómo fue tu producción. Bueno, mi producción fue bastante interesante a mi parecer porque yo tenía esta idea de contar la historia de mis abuelos de mi lado materno, Rafaela Chinaki y Danilo Bertuccelli, y justo se me dio la casualidad de que un viaje de 15 que tenía, que se fue atrasando, se me dio justo en el momento de este proyecto. Entonces logré visitar el pueblito de Italia, donde está el resto de la familia de mi abuela. Mira. Entonces pude como conseguir más información y estar en el pueblito donde estuvo mi abuela como que vivir esa experiencia. Sí. ¿Y ellos cómo, no sé, están vivos tus abuelos? No, lamentablemente no. O sea que tuviste que recopilar todo por dichos y lo que iba familiares. Claro, sí. Afortunadamente mi familia, mis tías les gusta mucho la historia y de guardar la historia de la familia, entonces como que saben mucho y cada tanto se acuerdan. Algunos de los domingos nos hemos sentado a hablar de anécdotas de la familia y salen cosas nuevas. ¿Y qué salió de ahí, de esos abuelos? Salió una historia bastante interesante sobre cómo fue que mi abuela llegó a Argentina. Algo que sucedía bastante en ese tiempo era que se casaran por poder.
Entonces, mi abuela para llegar a Argentina se casó con mi abuelo italiano que residía en Argentina por ¿Lo poder. conocía o no? Sí, lo conocía. Se habían conocido allá en Viareggio, el pueblito italiano ese. Y se reencontraron acá. Claro, se reencontraron acá después de unos 2 años más o menos. Y básicamente voy a tratar de contar en mi crónica lo que pasó mi abuela, lo difícil que es venir a un país nuevo donde ¿Vino hablan sola? otro idioma. Claro, sí, vino sola. ¿Y con qué edad? Y más o menos, si no estoy muy equivocada, unos 18, 20, no sé, muy jovencita Muy era. joven. Ajá. Sí. ¿Y qué llegó con las corrientes, digamos, migratorias o ese fue tu abuelo y después a los años la trajo? Digo, no sé si ya se conocían y bien en ese contexto. Más o menos, si hablamos de años, los años 40, ya pasada la Ah, guerra, bien. Porque después de la guerra, unos años así, como que se fueron todos a encontrar trabajo y encontrar nuevas chances de vida, y bueno, fue esa oleada en la que se fue mi abuelo y después mi abuela. Primero vino tu abuelo y después tu abuela. Claro, claro. Y vos te ponés, digo, estás casi ahí en esa edad, unos años más, ¿te imaginás así en esa época donde no había, la comunicación era muy poca, irse a un país donde se sabía poco y nada? ¿Te pones en la piel de ellos? Al principio, cuando me contaban esta historia, como que lo entendía, pero hasta ahí. Pero después, cuando me fui con mi tía a este viaje a Europa, lo pude casi que vivir. No tanto, porque obviamente tengo el celular y puedo llamar a mis amigos, puedo llamar a mi familia. Pero en cierto punto me pasó de tener situaciones en donde yo, al no saber italiano, la gente me hablaba como si nada y yo no sabía qué decir. No me podía ni expresar y tampoco me podían entender. Claro, eso le pasó a tu abuela. Claro. 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 Pensaba, Virginia, digo, ustedes tienen cierta estructura, digo, más allá de lo que plasman en el diario, que no sé si lo escriben de manera, digamos, de crónica, cómo lo hacen, pero ¿tienen allí elaborado un manual de estilo para que todos más o menos puedan, digamos, contar en el mismo formato la historia? Bueno, lo que primero hacemos es empezar a leer crónicas, ahí los chicos se familiarizan con este género del nuevo periodismo que tiene que ver con contar hechos reales, pero como si fueran cuentos, ¿no? Con ese principio, ese nudo, ese desenlace. Más novelados, digamos. Más novelado, pero sin ficcionar los hechos, Claro. ¿no? Bien apegados a eso. Entonces, primero empezamos leyendo, después empezamos a conocer las distintas estructuras que puede tener una crónica, como la que tiene un orden cronológico, o la crónica que es tipo policial, donde uno va contando la historia a medida que se va haciendo de esas pistas, o la circular, donde empieza la historia y da toda la vuelta y termina en la misma escena donde cerró, y ellos mismos, conociendo estas estructuras, después eligen la que más se acomoda a lo que ellos quieren contar, ¿no? Entonces, Qué lindo, porque esto despierta en la propia familia también, sí, como empezar a buscar, crear lazos. Es un trabajo donde están practicando, como vos bien decís, todo lo que es la escritura, la investigación. Digo, hay muchas cosas que se aprenden en un proyecto donde además está involucrado los sentimientos, sí, y se involucra también a la familia. sí, es lo más valioso. Nos hemos encontrado a fin de año con los padres cuando vienen a la entrega de medallas y nos dicen de lo impactante que fue para ese entorno familiar, que llegar el diario del domingo y encontrar al nieto contando la historia de su familia y cómo movilizó a la familia primero en acercar esta documentación o en charlar, o chicos que han viajado a Buenos Aires porque la tía abuela que guarda las fotos. Entonces, cómo genera todo un vínculo, claro, una expectativa en la familia. Y después esto, ¿no? Siempre los proyectos escolares están buenos, pero cuando son oportunidades de encuentro, Claro. de hablar de emociones, de cosas también que atravesaron a las familias de los inmigrantes, como recién contaba María Clara, han pasado un montón de cosas. ¿Y quién no tiene ahí en su familia a alguien que tuvo que viajar y dejar? Entonces es como que permite nuevas conexiones y hablar de cosas que a veces fueron muy dolorosas, a veces Claro, se eligen seguro. temas más banales, sí, que son divertidos porque claro, han venido acá también en otras oportunidades, Sí, claro, a contarnos, y tienen que ver a lo mejor con historias artísticas, ¿no? Claro. Divertidas. Y bueno, eso está bueno. Bueno, la gente que la felicita, chicas, dice, qué hermoso, felicitaciones.
Qué lindo sería, además de en el diario, ¿no? claro, Qué buen proyecto. publicar un libro, porque esas cosas, esas historias crean identidad en un pueblo. Sí. Mirá qué bueno. Ahí está, Bueno, pendiente. mirá, nos tiran una idea. Van tirando ideas. Qué lindo, María Clara. Es muy emocionante que recuerdes las raíces de nuestra familia. Felicitaciones por este proyecto a los profesores y a la institución. Claro, y sobre todo, digo, también para los chicos esta cuestión de Marisa. arraigo, esto que va quedando de generación en generación, tener la posibilidad de profundizar, ¿no? Y de, bueno, de acercar a estas dos generaciones que están en el extremo, que muchos no se conocieron. A vos interiormente, ¿qué te pasó con esto, María Clara? Y fue toda una historia porque justamente donde más profundicé toda esta búsqueda sobre mi crónica, sobre mi historia, fue en el viaje. Fue Claro. justo cuando estaba viendo todos esos lugares por los que estuvo mi abuela. Fue como Fue una mucho. mezcla de Movilizante. emociones. porque, Claro, fue muy estabas a flor de movilizante. piel ahí, claro. Tal cual. Qué lindo. Me acuerdo estar sentada esperando un colectivo en Venecia con mi tía hablando sobre mi abuela y sobre todo lo que pasó. Y el colectivo justo era un colectivo medio barco. Entonces claro. me acordaba también de mi abuelo, que él estaba en la marina y decía, ¿cómo puedes soportar el agua? A mí me Claro. cuesta. Es como vivirlo casi que a flor de piel. Ahora, Qué bueno. Virginia, qué bueno, digo, en estas épocas donde mucho se habla del desinterés de los chicos en distintas materias, cómo lograr atraparlos, sobre todo con lo que tiene que ver con la escritura, la lectura, que uno dice, bueno, los chicos ya no leen, no les interesa, cómo buscando un punto en un sentimiento familiar, surgen cosas maravillosas, ¿no? Sí, así es. Y cómo uno vibra con esas historias. Ellos, el entorno, también cuando ellos empiezan a ver lo que le genera al entorno familiar, buscar la historia. Es como que es algo donde todos participan y que motiva, ¿no? Porque ya yo siempre digo que me gustan esos proyectos que salen de ese entorno de aula. Empezamos escribiendo tal vez en una carpeta hace muchos años atrás, pero después cómo poder sacarlo de ahí y que tenga vida propia, ¿no? Que sea un proyecto de verdad, digamos, que vos si estás escribiendo una nota, que te lea alguien a través de un medio, ¿no? Y bueno, después todo este vínculo con la columna del domingo y este espacio tan lindo, porque también les permite a los chicos, que ellos son más, están más familiarizados con entornos virtuales, de repente ver lo que les pasa a sus abuelos cuando ven un diario de papel y ahí, ¿no? Es como ese, descubrir esa emoción en la gente más grande del diario de papel, que es por ahí algo que ellos desconocían. Y bueno, redescubrir desde ese lugar también. Todos los lunes cuando llegamos, que tenemos nuestro espacio, arrancamos leyendo la columna del diario, domingo. el eco del domingo. Claro. Ahí sí. está. Chicas, Bueno, agradecerles hermoso mucho. proyecto. Muy Bueno, bien. y Virginia después anda trayéndonos otros chicos para que vayan Bueno. contando también sus propias historias. Y a la gente les decimos que en el diario papel del día de los días domingo salen estas historias de este proyecto hermoso que se llama Historias de Familia. Nos visitaron aquí, ¿quiénes, André? Nos visitaron Virginia Emitián, ella es profesora, nos habló del proyecto Historias de Familia que llevan adelante allí en Aires del Cerro, y María Clara Lauría, que se encontró con la historia de sus abuelos, se fue al mismo seno, así Qué que lindo. la verdad impresionante. Muchas gracias, chicas, por estar aquí presentes. Gracias a ustedes.